Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios, porque aquí estamos nuevamente con la ayuda del Padre, con el poder de su Santo Espíritu, y venimos en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, al cual servimos porque fue el que nos salvó. Y pues imagínense, si Él nos salvó, ¿cómo no vamos a servirle, verdad? A nuestro amado Yeshua. Nos amó tanto que dio su vida en la cruz por nosotros. Y pues no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Dice su palabra que al judío primeramente y al que no lo es. Gloria a Dios, bienvenidos todos los que se empiezan a conectar. No veo quién es, pero bueno, Dios les bendiga, Dios le bendiga a todos los que se están conectando. Estamos aquí una vez más escudriñando las Escrituras para conocer más a nuestro amado Maestro, para poder ser guiados por Él a través de su palabra, a través de las Escrituras, a través de Él, porque Él es la palabra viva. Gladys, eres tú, Gladys. Dios te bendiga, Gladys. Gracias por conectarte, mi corazón. Bienvenida a esta transmisión. Sean bienvenidos todos. Una vez más, estamos aquí con un poco de calorcito. Déjenme contarles que la semana pasada teníamos frío, ya estaba fresco, y hoy amaneció calientito. Yo estoy aquí, tiene un buen rato, y estoy sudando, ahora sí, la gota gorda. Estamos con calor hoy aquí en Canadá, bastante calor. Entonces, pues gloria a Dios, porque el clima siempre es bueno. El frío es bueno, el calor es bueno, todo es bueno. No hay que quejarnos, porque el Señor sabe que todos los climas nos ayudan y son de beneficio para la tierra, para el ambiente, para las plantas, para los animales, para nosotros mismos también. Imagínense que viviéramos todo el tiempo en frío o todo el tiempo en calor, pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, el Señor sabe por qué nos manda estos climas, y pues le damos gracias a Dios. Dice que tenemos que darle gracias a Dios en todo tiempo. ¿Sale, mis amados? Gloria a Dios. Voy a esperar unos minutitos a ver si se conecta alguien más. Tenemos una cita todos los domingos, primer día de la semana, a las 5 de la tarde, por este medio. Entonces siempre les mando la invitación el día antes. Espero que no se les olvide, que podamos estar aquí reunidos una vez más como hermanos, estudiando la palabra y conociendo más al Maestro para poder obedecer su palabra. ¿Cómo estás, Gladys? Dios te bendiga mucho, mi corazón. Saludos a tus hijos, saludos a tus nietos, a tu bella nieta preciosa. Saludos a todos, Dios les bendiga. Bueno, hoy tenemos, la semana pasada teníamos el libro de Romanos, la carta a los Romanos, la carta número 7 a los Romanos. El Señor quiso hablar otra cosa. Bueno, siempre estamos aquí diciendo que es Él el que tome su lugar, el que hable, porque pues la obra es suya. Las almas son suyas, nada es nuestro, todo le pertenece a Él. Entonces Él toma el tiempo y Él toma su lugar. Entonces la semana pasada pues ya no pudimos leer la carta a los Romanos, la carta número 7 de los Romanos. Y bueno, esperemos en el Señor que hoy nos dé la oportunidad de hacerlo. Y creo que vamos a ir empezando, porque pues no se conectan, pero yo sé que más tarde van a poder ver este video. Esto queda grabado siempre se los comento, siempre les digo. Esto queda grabado y bueno, lo pueden ver las veces que quieran, a la hora que puedan. ¿Sale, mis corazones? Bueno, pues vamos a iniciar. En el nombre del Señor Yeshua, venimos aquí con la unción de su Santo Espíritu para agradar al Padre, y leemos su palabra, que es viva y eficaz y que convierte al alma. Eso dice su palabra. Entonces yo confío en esta tarde que sea el Señor hablando a nuestros corazones, convirtiendo almas, que sea su palabra tocando esos corazones y convirtiendo a las almas, porque la obra es del Espíritu Santo. Yo solamente soy una sierva del Señor, la cual, por agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por mí, haberme salvado, haberme rescatado, estoy aquí sirviendo al Padre, trayendo el mensaje de su palabra, porque a eso fuimos llamados.
a llevar el mensaje a toda criatura. Y bueno, donde quiera que vayamos, donde quiera que caminemos, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, a todos tenemos que llevarle el mensaje de salvación. Así es, mis amados. Bueno, voy a empezar con la ayuda del Padre, con la unción de su Santo Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en esta tarde. Y bueno, como siempre les digo, esta Biblia trae títulos y el título del capítulo 7 dice así: el cristiano y la ley. Vamos a ver qué nos dice aquí Pablo. Recuerden que hemos venido hablando de la ley porque queremos conocer cuál es esa ley de la que Pablo menciona aquí que está muerta o que tenemos que morir. ¿Sale? Para poder entender un poco este mensaje, y de aquí va a depender mucho de la doctrina que hemos tenido y que hemos aprendido durante tanto tiempo. Vamos a aprender de estas cartas que Pablo les llevó a los romanos y a unos que no eran romanos también. Vamos a aprender porque pues nosotros no nacimos en Roma, pero recuerden que siempre les digo que vivimos en este sistema romano, el cual pues no conoce mucho las leyes del Padre, ¿no? Entonces Pablo les hablaba a los romanos porque él conocía las leyes, y la gran mayoría de los romanos pues también, pero había entre ellos algunos que no la conocían. Entonces vamos a ver qué dice aquí, qué le dice Pablo aquí a los romanos. Y vamos a leer el capítulo 7. Dice así la palabra del Señor. Dice: lo saben bien, hermanos, puesto que estoy hablando a entendidos en leyes, que solo mientras vive el hombre está sometido a la ley. Y aquí esta palabra es la que por muchos años nosotros nos hemos estado, bueno, al menos yo voy a hablar por mí, siempre, porque pues yo soy la que estoy escudriñando esto, y la razón por la que yo siempre he querido saber qué está pasando aquí es el por qué Pablo habla aquí, de que habla a los entendidos en leyes, y dice que solo mientras vive está el hombre sometido a la ley. Y vamos a ver a cuál ley. ¿Sale, mis amados? Vamos a leerlo todo y ahorita vamos a ir escudriñando. Así, por ejemplo, la mujer casada, mientras vive el marido, está sujeta a la ley que la une al marido. Pero si el marido muere, queda libre de esa ley. Por tanto, será tenida por adúltera si viviendo el marido se une a otro hombre. Pero una vez muerto el marido, queda libre de esa ley y ya no es adúltera si se une a otro hombre. Interesante, mis amados. Interesante. Pues lo mismo ustedes, hermanos. Por la muerte corporal de Cristo quedan muertos a la ley. Vean, aquí habla de una ley. Vamos a seguir hablando de esa ley. Quedan muertos a la ley y ya pueden pertenecer a otro, al que ha resucitado de entre los muertos, con el fin de producir frutos para Dios. Cuando vivíamos sometidos a nuestros apetitos, nuestras pasiones pecaminosas, activadas por la ley, producían en nosotros frutos de muerte. Fíjense, vamos a poner atención a esto, Pero ahora hemos sido liberados de la ley y muertos respecto a la ley que nos tenía prisioneros, y podemos ya servir a Dios según la nueva vida del Espíritu y no según la letra de la ley. Gloria a Dios. Vamos a parar en este párrafo, porque de aquí ya luego viene otra sección. Entonces, en esta sección vamos a ver qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí. ¿Qué nos está queriendo decir Pablo aquí? Es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros pongamos bien atención a cada palabra que leemos en las Escrituras, porque una palabra mal entendida nos puede llevar a doctrinas cerradas. Entonces nosotros queremos definitivamente agradar al Padre, honrar a Dios, honrarlo como Él lo merece, porque Él es nuestro Dios. Él es el Rey del universo, por Él respiramos, por Él tenemos vida, por Él tenemos trabajo, por Él tenemos alimento, por Él tenemos fuerza, por Él tenemos todo lo que tenemos. Entonces, mis amados, es importante conocer de qué manera podemos honrar a nuestro Padre Celestial. Y yo creo que más que leyendo sus escrituras, que más que leyendo su palabra, sus instrucciones. Entonces vamos a ver qué dice Pablo aquí. Vamos a volver a leerlo otra vez. Dice: lo saben bien, hermanos, puesto que hablo a entendidos en leyes. Ok, aquí
Pablo le está hablando a aquellos que entienden esta ley. Si tú entiendes esta ley, vas a poder entender de lo que Pablo está hablando. Si tú entiendes esta ley, y mis amados hermanos, quiero decirles que esta ley, a pesar de que nosotros no nacimos en Israel y que no conocíamos la ley de Dios, esta ley en especial de la que Pablo está hablando, todos la conocemos. Todos la conocemos, y la gran mayoría, los que respetan al Señor, obedecen esta ley. ¿Cuál ley? La del matrimonio. Porque esa es una de las tantas leyes que están en las Escrituras. Entonces, la ley del matrimonio no ha sido abolida. Y lo podemos comprobar aquí, que Pablo nos las está poniendo como ejemplo. Aquí es donde yo me puedo dar cuenta de muchas cosas, hermanos. De muchas cosas de las que les he venido hablando durante todo este tiempo. Yo sé que tal vez no todos van a estar de acuerdo conmigo, y es válido. Es válido porque pues yo siempre les digo, investiguenlo todo. Investiguenlo todo, porque no me crean nada, investiguenlo. Pero creo que la palabra no la podemos manipular. No podemos manipular la palabra, ni quitarle ni ponerle. La palabra como es. Y aquí Pablo nos está diciendo que la ley del matrimonio está vigente. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Dice: lo saben bien, hermanos, puesto que estoy hablando a entendidos en leyes, que solo mientras vive está el hombre sometido a la ley. Así, por ejemplo, y nos pone el ejemplo, así, por ejemplo, la mujer casada mientras vive el marido está sujeta a la ley que la une al marido. Pero si el marido muere, queda libre de esa ley. Fíjense, hay cosas que nosotros de verdad, ay Dios mío, yo cuando vengo a la palabra digo: Pablo, ¿por qué nos complicaste tanto la vida cuando podía haber sido tan sencillo? Cuando podía haber sido tan sencillo, nos complicó todo. Pero yo creo que es para que nosotros abramos nuestra mente y pongamos atención a lo que estaba hablando. Fíjense, así por ejemplo, la mujer casada mientras vive el marido está sujeta a la ley que la une al marido. Pero si el marido muere, queda libre de esa ley. Ok. Por tanto, será tenida por adúltera si viviendo el marido se une a otro hombre. Guadalupe Fernández, qué bueno que está ahí. Qué bueno que está ahí, porque usted nos va a servir ahorita como ejemplo de lo que estamos hablando hoy. Ay, mi Señor no se equivoca. Gloria a Dios, ojalá que nos acompañe un ratito para que escuche esta palabra. Dice: por tanto será tenida por adúltera si viviendo el marido se une a otro hombre. Pero una vez muerto el marido, queda libre de esa ley y ya no es adúltera si se une a otro hombre. Ok, quiere decir que ¿quién murió aquí? ¿La ley o el marido? ¿Quién murió? ¿La ley o el marido? Yo aquí lo que puedo ver en esta palabra es que aquí Pablo está diciendo que el marido es la que la tenía sujeta a la ley. Porque él le dice que cuando el marido muera, ella es libre. Cuando el marido muera, ella es libre. Entonces, se murió el marido, pero la ley no se murió. La ley sigue ahí, porque dice que si ella se vuelve a casar con otro hombre, ya no es adúltera. Pues quiere decir que la ley sigue vigente. Porque la ley la estaba señalando mientras el marido estaba vivo. Pero cuando el marido muere, le dice: ¿sabes qué? Ya eres libre. Ahora sí te puedes casar con otro hombre. Pero por esa misma ley. Porque tampoco podía vivir en unión libre, porque pues dice, pues sabemos que eso es fornicación. Entonces, fornicarse sin estar casados. Pues es lo que nos han enseñado todo este tiempo. Y aquí Pablo está diciendo que ella se puede casar con otro hombre. Entonces, mis amados, aquí hay que tener mucho cuidado, porque aquí no es la ley la que está muriendo. Es lo que está muriendo es el marido,
que era el que la tenía sujeta a la ley, porque si ella tenía otro marido o ella adulteraba a ella, entonces caía en pecado. Y ahí es donde la ley la señalaba. Espero que me entiendan. Espero que me entiendan. Y le decía el caso de Lupita Fernández. Ella, su esposo ya falleció. Entonces ella ya es libre de esa ley que la sujetaba a su marido. Ella no podía tener otra pareja, ella no podía casarse con otro hombre, porque su marido estaba vivo. Pero ahora ella es viuda. Ahora ella está en la libertad. Si ella quisiera hacerlo, ella ya no peca. Porque hay una ley que está mencionando, hay una ley que está vigente y que la estaba señalando. Pero como el marido ya murió, entonces ella es libre de casarse con quien ella quiera. Bueno, aquí dice que mientras sea un cristiano, para que no vaya a haber por ahí otra cosa. Ahorita le voy a explicar eso. Pero aquí yo puedo entender eso, mis amados. Ojalá que ustedes abran su mente y su corazón y vayan a estudiar esta palabra detenidamente en sus casas, en sus hogares, y le pidan discernimiento al Espíritu Santo de Dios para que les haga ver esto. Porque a mí me lo está haciendo ver, hermanos. Y ahí es donde yo me doy cuenta que la ley no ha muerto. Yo les vengo hablando de lo mismo. Pero acuérdense que estamos en Romanos y Romanos habla todo eso. Por eso nos venimos a estudiar este libro de los Romanos. Porque Romanos nos está hablando de todo esto. Ay, creo que ya se conectó alguien por ahí. Por ahí veo su carita. Juanita Cotlame, creo que eres, ¿verdad? Ah, Dios te bendiga, mi corazón. Qué bueno que te conectaste. Ahora sí se están conectando varios. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, vamos a entender bien esta palabra para que podamos comprender realmente qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Gloria a Dios, Juanita. Qué bueno que te conectaste, mi corazón. Te mando besos donde quiera que estés. Ok, bueno, pues seguimos. Ok, así que entonces quedamos que, lo voy a leer nuevamente para los que van entrando ahorita. Dice, así por ejemplo la mujer casada mientras vive el marido está sujeta a la ley que la une al marido. Pero si el marido muere, queda libre de esa ley. Ok, queda libre de la ley que la sujetaba a su esposo. Entonces muere el marido, ya ella ya no está sujeta a la ley. Porque ya no tiene esposo. Entonces, ¿quién murió? El esposo. No murió la ley no murió. Murió quien la sujetaba a la ley. Y eso es lo que yo quiero que comprendamos en esta tarde, porque de eso depende el que nosotros obedezcamos las leyes de Dios. De esto depende, de que nosotros entendamos esta palabra. De aquí va a depender muchas cosas, mis amados hermanos. Dice, por tanto será tenida por adúltera si viviendo el marido se une a otro hombre. Exactamente, si viviendo el marido, entonces sí es adúltera, porque tiene un marido. Dice, por tanto será tenida por adúltera si viviendo el marido se une a otro hombre, pero una vez muerto el marido, queda libre de la ley. Una vez muerto el marido, queda libre de la ley que la unía a él. Pero la ley no murió, murió el esposo. Y ya no es adúltera, si se une a otro hombre. ¿Cómo ven? Entonces ella se va a volver a casar, pero por la misma ley. Por la misma ley ella se puede volver a casar. O sea, la ley sigue ahí, la ley no se fue. Porque no nada más la ley es para ella, es para todos los que viven en casados. Entonces, cada esposo que se va muriendo va siendo libre la mujer, pero la ley sigue ahí. No sé si me explico. Si alguien me está entendiendo un poquito, ojalá que me pueda hacer un comentario o me ponga una manita o por ahí algo, para ver si me van comprendiendo un poquito lo que les estoy diciendo. Lo que yo quiero darles a entender es que la ley no está abolida. Esa es la enseñanza que yo les vengo trayendo durante todas estas transmisiones. Porque nos han dicho que la ley ya fue abolida. Entonces, yo lo que quiero enseñarles con esto, en este ejemplo que Pablo nos está diciendo, es que quien muere es el marido, no la ley. Pues lo mismo ustedes, hermanos, por la muerte corporal de Cristo quedan muertos a la ley y ya pueden pertenecer a otro, al que ha resucitado de entre los muertos. Ahorita les voy a explicar esto más a detalle, porque esto está... Yo cuando descubrí esto, mis amados, olvídense, ya ni les cuento. No, sí les voy a contar, ahorita les voy a contar todo lo que yo descubrí aquí.
Pues lo mismo ustedes, hermanos, por la muerte corporal de Cristo, por la muerte corporal, acuérdense, ¿quién fue el que murió en el ejemplo de la mujer? El marido. Entonces, aquí en este caso dice, por la muerte corporal de Cristo, quedaron muertos a la ley y ya pueden pertenecer a otro, al que ha resucitado de entre los muertos con el fin de producir frutos para Dios. Okay. Cristo se llevó en su cuerpo corporal, en su carne, se llevó el pecado. Era lo que les trataba de explicar en otros videos, no sé si me han comprendido. Él en su cuerpo se llevó el pecado. Dice que en el cuerpo corporal, en la muerte corporal de Cristo, en la carne, Él se llevó el pecado de nosotros. Que acuérdense que ese pecado es el que nos hacía transgredir la ley que está ahí fija. Esa no se mueve. La ley no se mueve, la ley está ahí. Entonces cuando Cristo muere se lleva el pecado a la cruz del Calvario y lo crucifica ahí. Y ahorita lo vamos a entender más adelantito, pero vamos a seguir leyendo. Ahorita lo vamos a entender más claro. No se me vayan, pongan atención, esta palabra es bien hermosa y bien interesante. Por la muerte corporal de Cristo quedan muertos a la ley y pueden permanecer a otro, al que ha resucitado de entre los muertos con el fin de producir frutos para Dios. Ahora ya Él resucitado, ya nos vamos a casar con Él. Por eso se hablan de las bodas del Cordero. Nosotros somos la novia de Cristo, porque ya no pertenecemos al otro, al pecado, a la carne al pecado. Ahora vamos a pertenecer a Él en el Espíritu, y ahorita vamos a ver eso. Cuando vivíamos sometidos, aquí viene y esto está clarísimo. Yo no sé cuánto lo puedan entender, pero yo ya lo entendí. Cuando vivíamos sometidos a nuestros apetitos, nuestras pasiones pecaminosas, activadas por la ley, producían en nosotros frutos de muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley y muertos respecto a la ley que nos tenía prisioneros. Esa ley que nos tenía prisioneros, vamos a ver ahorita cuál ley es. No es la ley de Dios, no es esa ley. Pero ahora hemos sido liberados de la ley. ¿Qué fue lo que nos liberó Cristo? La carne. Y muertos respecto a la ley que nos tenía prisioneros. ¿Qué era lo que nos tenía prisionero? El pecado. Y podemos ya vivir y servir a Dios según la vida del Espíritu. Ahora, con el Espíritu Santo viviendo en nosotros, ahora sí podemos obedecer al Padre, lo que siempre les vengo diciendo. Siempre, siempre, siempre. Y no según la letra de la ley. Ok. Los voy a llevar a unas palabras que tengo aquí. Miren, hermanos, si nosotros decimos que lo que murió fue la ley de Dios, nosotros estamos deshonrando al Padre. Si nosotros decimos que la ley ya fue abolida, que la ley ya no existe, ya no tenemos que obedecer a la ley, entonces estamos desobedeciendo al Padre. Y les voy a comprobar donde dice Romanos 2:23, dice Pablo aquí, deshonramos a Dios al no cumplir la ley. Entonces tenemos que tener mucha cautela de captar todas esas palabras que Pablo nos viene hablando desde Romanos 1 hasta aquí donde nos va llevando, porque eso nos lo dice en Romanos 2:23. Deshonramos a Dios al no cumplir la ley. Entonces yo aquí me puedo dar cuenta que no es de la ley de Dios de la que Pablo está hablando, sino la ley del pecado que vive en nuestra carne. Amén, mis amados. Carolina Hernández, Dios te bendiga. Qué bueno que ya estás ahí también. Todos los que se están conectando, Dios les bendiga. Estamos en una enseñanza preciosa, preciosa. Ok. Entonces, luego Pablo nos dice en Romanos 3:20, nos dice, la ley nos hace conscientes del pecado. Era lo que yo les decía la vez pasada. Si no existiera la ley, mis hermanos, nosotros no sabríamos qué es pecado. No sabríamos. Si no hubiera una ley, no sabríamos lo que es pecado. Entonces la ley está ahí
para que nosotros podamos ver el pecado. ¿Y se acuerdan que la semana pasada les decía que ahora todo le dicen pecado? Todo es pecado. Todo es pecado. Todo lo que tú hagas, dices, es pecado. Pero no nos han enseñado que lo que realmente es pecado es transgredir la ley de Dios, que son los mandamientos, leyes y estatutos que están en su palabra. Eso sí es pecado. Y ahí podemos ver qué son las cosas que el Padre le llama pecado. No lo que nosotros queremos llamar pecado a cualquier cosa. Nosotros le queremos llamar pecado a lo que sea, siempre y cuando no estemos de acuerdo con eso. Si yo no estoy de acuerdo con, eso es pecado, porque yo no estoy de acuerdo. No, señores, no es así. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Entonces dice Pablo que no cumplimos la ley, deshonramos a Dios. La ley nos hace consciente del pecado. Romanos 3:20. Luego, la fe. En Romanos 3 dice Pablo que entonces pecaremos porque le damos tanta importancia a la fe, porque ahora decimos que por fe somos salvos, por creer en Jesús. Y es verdad. Pero acuérdense que dijimos que es creer y obedecer. La fe es creer y obedecer. Entonces dice que la fe nos lleva a confirmar el valor de la ley. Cuando no teníamos fe, ahí andábamos por el mundo sin darle importancia a la ley, porque pues para nosotros era normal la vida que llevábamos, o que llevamos todavía, algunos, ¿verdad? Porque pues a algunos todavía nos está costando dejar ciertas cosas. Y por eso es que tenemos que estar pegados a la vid, que es nuestro amado Jesús. Porque solamente con Él podemos. Dice, separados de mí nada pueden hacer. Entonces, si nosotros todavía estamos batallando por ahí con un pescadito por ahí, con un pecadillo por ahí, pues porque le estamos separando de nuestro amado Jesús. Dice que la fe nos lleva a confirmar el valor de la ley. Y eso ya nos quedó bien clarísimo. Ok. Entonces dice que la promesa es para toda la descendencia de Abraham. Muchos dicen que la ley nada más es para los judíos. Y aquí es donde yo también puedo ver en Romanos, que dice que la descendencia de Abraham, dice, la promesa era para toda la descendencia de Abraham, para los que proceden de la ley y los que proceden de la fe de Abraham. O sea que la ley es para todos. No nos podemos excusar. No nos podemos excusar. La palabra nos dice bien claro que es para los que tenían la ley y para los que no la tenían. Entonces ahora a través de la fe en Jesús, ahora nosotros pertenecemos al Padre. Y es cuando tenemos que empezar a obedecer la palabra del Señor. Dice, nosotros estábamos incapacitados para salvarnos. Nosotros no podíamos hacer nada. Pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Esto lo apunté aquí, mis amados, porque la semana pasada les decía yo que estamos también desobedeciendo las fiestas del Padre. O sea, y no tanto que, bueno, las estamos desobedeciendo porque no las estamos haciendo. Pero les decía la vez pasada pues que nadie nos ha enseñado a hacerlo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos enseñe a celebrar sus fiestas. Porque acuérdense que les decía yo que estamos celebrando de todo menos las fiestas del Señor. Entonces dice que aquí, dice que yo les decía que Jesús murió en una fiesta, nació en una fiesta, murió en una fiesta, resucitó en una fiesta de las que el Señor marca y va a venir en una fiesta. Entonces las fiestas del Señor son importantes porque la palabra del Señor dice que son tiempos señalados por el Padre. Entonces aquí dice que nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. O sea, hubo un tiempo señalado en el que Jesús tenía que venir y Él cumplió ese tiempo. Entonces tenemos que saber todas esas fiestas para nosotros poder estar atentos en cuál de ellas es que Jesús va a volver. Porque Él va a volver en una de esas fiestas que no hemos tenido en cuenta. Así es, mis amados. Esa es una gran verdad que estamos descubriendo y que yo se las estoy compartiendo a ustedes para que ustedes pongan atención y en sus casas también vayan a investigar y vayan a... Pues ahora sí que se metan con el Señor y le digan, Señor, enséñame, ayúdame, porque yo quiero obedecerte. Yo estoy aquí porque yo le dije al Señor un día, Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces yo quiero obedecer al Padre, de verdad se los digo, yo quiero hacerlo. Y yo estoy compartiendo con todos ustedes esto y espero un día poder encontrar un grupo de personas que me diga, Tere, ¿cómo? ¿Dónde vamos a celebrar la fiesta del Señor? ¿Dónde la vamos a hacer? ¿En qué casa vamos a hacer esa fiesta? Porque pues ya no hay un templo, mis amados, ya no hay un templo.
Entonces, en una de nuestras casas podemos nosotros celebrar esa fiesta. Amén. Pero bueno, tenemos que aprender cómo hacerlo. Por eso dice que Él murió en el tiempo señalado. Y eso lo dice Romanos 5:6 para los que están anotando las citas bíblicas. Romanos 5:6. Dice, entonces, ¿seguiremos pecando para que abunde la gracia? Dice Pablo, de ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, aquí los traje a esta palabra porque dice, si hemos muerto al pecado. Acuérdense que en el ejemplo que nos puso de la mujer, ¿quién fue el que murió? El esposo, no la ley, el esposo. Entonces aquí Pablo nos dice, si hemos muerto al pecado, entonces el que tiene que morir en nosotros es el pecado que nos hacía transgredir esa ley que está fija, porque la ley no se mueve, la ley está vigente, porque la ley es la palabra del Señor. Y Jesús es la palabra del Señor, es la palabra vitalicia. Entonces, no podemos quitarlo. Si hemos sido muertos al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? Romanos 6, 1 y 2. Sepan que nuestra antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz. Vean qué claro está esto. ¿Sí lo están entendiendo? Ay, mis amados, parece que me va a empezar a dar gripa. Desde hace días ando que mi gargantita así como que me pica un poquito. Pero bueno, que el Señor tenga misericordia y me ayude a terminar esta tarde. Sepan que nuestra antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo. Vean qué claro está. Para que una vez destruido este cuerpo marcado por el pecado, volvemos al pecado. No sirvamos ya más al pecado. No sirvamos más al pecado. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. ¡Aleluya! Vean, quedamos libres del pecado. Y ahora sí podemos casarnos con Jesús. Porque ya no somos pecadores. Porque Él vino a clavar en esa cruz ese decreto que nos decía que éramos pecadores. Pero llega Él a nuestras vidas, desciende el Espíritu Santo sobre nosotros, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y ya no pecamos. Pero si pecamos, porque como todavía estamos en la carne, y no es un pecado, ¿cómo les diré? O sea, que ya no tenemos esa esencia pecadora, o sea, que lo hacíamos por gusto, que lo hacíamos, que nos gozábamos, que lo practicábamos todos los días. Ese es el pecado, esa era la condición en la que estábamos. El Señor vino, nos rescató, nos limpió, nos sanó, nos lavó con su sangre preciosa. Y ahí es donde les decía yo que ahí es donde tenemos que estar en comunión con Él, porque Él dice, si permanecen en mí, si permanecen en mis palabras, o sea, obedeciendo. Dice, porque separados de mí nada pueden hacer. O sea, separados de Jesús no podemos vencer al pecado. No podemos. Tenemos que matarlo, morirlo, crucificarlo en la carne juntamente con Cristo, dice. Aleluya. Como ven, eso es lo que Pablo nos está queriendo decir aquí. Tenemos que morir al pecado. Y ese pecado ya la ley que está ahí fija, porque la ley ahí está, pero ya la ley no nos va a señalar. Porque ya no vamos a transgredir la ley. La ley es para quien la está transgrediendo, ahí sí lo está señalando. Si yo estoy pecando, si yo, por ejemplo, el ejemplo que ponía aquí, y no quiero hablar mucho de eso porque no quiero que esto se vea personal, porque no es así. Por eso le decía que iba a poner el ejemplo de Lupita que está ahí, que ya su esposo falleció. Entonces ella ya es libre. Bueno, Juanita también, ya sus esposos ya fallecieron, ellas ya son libres. Pero no libres para ser libertinas y hacer lo que quieran. No, libres para que ellas encuentren otro buen esposo y puedan volver a casarse. Porque ya la ley ya no las va a juzgar, ya no las va a llevar adúlteras, ya no son pecadoras y se vuelven a casar. Pero si yo, estando casada, porque yo estoy casada, para los que no saben, yo estoy casada. Si yo estando casada, en vida de mi esposo, me busco otro hombre, yo estoy adulterando, porque esa ley todavía está ahí y me está señalando.
Hermanos, fíjense bien lo que estamos hablando. Esto es algo muy serio, porque allá afuera nos están diciendo que no. Pero esa ley está vigente y es parte de las leyes de Dios. Porque si eso no fuera así, si esa ley ya fuera abolida, ya no existiera, ya no nos importara, entonces yo podría volverme a casar. Me divorcio, me vuelvo a casar. No me convino este, pues me divorcio y me vuelvo a casar. No me convino aquel, pues me divorcio y me vuelvo a casar. Porque ya no hay ley que me esté prohibiendo que yo me pueda volver a casar. ¿Sí me entienden? Entonces yo la verdad no entiendo, no me cabe en mi cabeza. Yo quisiera aceptar eso que me están diciendo a mí, que la ley ya no se cumple. Porque si es así, entonces todos pueden casarse a la hora que quieran. Que lo están haciendo allá afuera sí, porque no están honrando a Dios y están desobedeciendo a Dios. Porque todo aquel que no le importa si está casado o no está casado y hace lo que quiere, no tiene en cuenta a Dios. Eso es definitivo. Eso no se discute. Porque la persona que tiene en cuenta a Dios piensa y dice, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque estoy pecando contra Dios. Y no es contra mi esposo, es contra Dios. Porque la ley es de Dios. ¿Sí me entienden, mis amados? Ay, ojalá que me dijeran algo, me pusieran una manita, algo ahí, no me dicen nada. Yo quisiera saber si me están entendiendo. Yo quisiera saber si esta enseñanza está siendo de beneficio para ustedes. La verdad yo la he comprendido de esta manera y yo quisiera que nosotros entendiéramos esto para que empecemos a obedecer al Padre como debe de ser, para empezar a amar a nuestro amado Señor, porque la forma que tenemos de demostrarle nuestro amor es obedeciéndole. Porque de nada sirve decir, ay, yo soy esto, yo soy el otro, yo soy aquello, Dios mío, sí, Dios mío, pero no le estamos obedeciendo. Yo todos los videos que vengo a decirles es precisamente eso, que tenemos que obedecer al Padre, tenemos que tener temor de Dios y no hacer las cosas a nuestra manera, como se nos antoja, como queramos, como yo creo que son las cosas. No, mis amados, es como el Padre nos los está diciendo y para eso nos dejó una instrucción, aquí para que nosotros la estudiemos y nos demos cuenta qué es transgredir la ley, o sea, qué es lo que estamos transgrediendo, porque como les decía, mis amados, nos están enseñando tantas cosas, ay, si no te congregas cada domingo, estás en pecado. No, eso no es pecado. ¿Sabes qué es lo que es pecado? Si no celebras las fiestas, porque el Señor hablaba de congregarse, era para las fiestas que Él estaba marcada ahí, porque Él ni siquiera, en los tiempos del Señor no existía el domingo, y perdónenme por aquellos que celebran el domingo y yo sé que lo hacen de corazón y yo sé que pues yendo a la iglesia el domingo aprendimos también muchas cosas. Pero hoy dice que nosotros tenemos que ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y estamos aprendiendo más cosas y todavía no hemos llegado a la perfección. Entonces el Señor nos ha traído caminando paso a paso, nos sacó primero de no creer en nada. Después nos traen a creer en algo. Después vimos que eso que estábamos creyendo no era así. La palabra decía que no. Y no quiero hablar de religiones ni de nada de eso porque esta palabra es para todos. No quiero mencionar ninguna religión aquí. Pero vamos a hacer conciencia y vamos a pensar de dónde hemos venido saliendo. De las creencias que hemos traído arrastrando. Espero que me comprendan. Dejamos unas cosas, y nos metimos a otra. Y en esa otra estamos haciendo otras cosas que no están en la palabra. Porque cuando aquí decían no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbres, tenemos que ir a las instrucciones de Dios para ver cuándo es que el Señor pedía que el pueblo se congregara. ¿Cuándo es que el Señor pedía que el pueblo se tenía que congregar? ¿Cuándo? ¿Qué fechas? Aquí no dice cada domingo. En la ley de Dios, en las instrucciones, en los mandamientos, en los estatutos, ahí es a donde tenemos que ir, porque ahí es donde está el código del Señor. Todo pueblo, todo país tiene una ley. Todos. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una ley. Y están en los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí están todas las instrucciones. ¿Para cuándo teníamos que congregarnos?
Nos estamos congregando y se los decía la vez pasada y se los voy a volver a repetir porque esto tiene que quedar claro, mis amados hermanos. No me importa lo que me digan ni lo que piensen, pero la palabra lo dice. Que estamos celebrando muchas fiestas que no son del Señor y les están diciendo que si no van a esas fiestas es pecado. Faltaste a la fiesta de no sé qué. Pero no, las fiestas del Señor son las que están señaladas aquí. Dice, son tiempos señalados por el Señor y les decía la otra vez que no se hacen en cualquier día, ni a cualquier hora, ni en cualquier fecha. Son en las fechas que el Señor estipuló. Entonces, esas instrucciones sí son las que estamos faltando. Y eso sí es pecado, porque están dentro de las instrucciones del Padre. Entonces, la idea de esto, yo quiero que ustedes aprendan a discernir qué es pecado. Para que cuando allá afuera te digan, ay hermana, es que usted está en pecado. ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo que estoy en pecado? Porque no fuiste un domingo a la iglesia, es pecado. Y agarran esa palabra de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero están dejando de congregarse en las fiestas que el Señor nos indicó que nos congregáramos. Porque nadie nos enseñó. Y yo no los culpo a ellos porque tampoco a ellos les han enseñado. Pero lo que yo quiero que entiendan es que no podemos decirle a la gente que cualquier cosa es pecado. Como les decía lo del pantalón, como les decía del maquillaje. O sea, no podemos, hermanos. Ustedes como ministro de Dios, el que me está viendo ahí, porque me van a ver muchos, yo sé. No puedes decirle a la gente cualquier cosa es pecado. Tienes que venir a la Biblia para que tú le puedas demostrar a las personas que es pecado. Si tú me ves robando, eso es pecado. Si tú me ves adulterando, eso es pecado. Si tú me ves fornicando, eso es pecado. Si tú me ves diciendo falso testimonio, eso es pecado. Pero hoy queremos decirle pecado a cualquier cosa y estamos transgrediendo las leyes de Dios. Las leyes de Dios. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo me imagino. Entonces aquí en esta palabra que hoy estamos estudiando, Pablo nos está hablando bien clarito. Que no queramos entenderlo es otra cosa, porque miren mis amados, se nos ha hecho muy fácil y muy cómodos a todos allá afuera se nos ha hecho muy cómodos. No, pues que la ley ya no hay que hacerla. Y pues claro, no hacemos nada. Pero si hacemos todo lo que hace el mundo. ¿Sí o no? Díganme si es mentira. Y yo también lo hacía, y por eso les digo, yo también lo hacía, perdón que yo les hable así, pero yo les decía el otro día, es que así es mi voz, así es mi forma de hablar, no es que estoy enojada, ni los estoy regañando, ni nada de eso. Perdón porque yo hablo así, pero es que me apasiona la palabra del Señor, y cuando yo descubro estas cosas digo, Señor, ayúdanos, porque realmente no estamos haciendo las cosas bien. Y yo anhelo hacer las cosas conforme a la palabra del Señor. Y yo espero que haya un grupo de personas que entienda esta palabra y nos podamos congregar a celebrar esas fiestas. No a celebrar cualquier cosa, mis amados. No a celebrar cualquier cosa del mundo. No, a celebrar las cosas del Señor. A estar en comunión y enseñarnos unos a otros. Mira, si yo veo que tú estás haciendo algo que no está aquí en la palabra, en amor, mira mi hermano, eso que tú estás haciendo no está bien ante los ojos del Señor. Si tú me ves a mí haciendo algo, puedes venir con la palabra del Señor a decirme, Tere, eso que tú estás haciendo no está bien porque es pecado. Pero aquí, mostrarlo con la palabra. Mostrarlo con la palabra. Exhortándonos unos a otros con la palabra en amor. Entonces, la ley del Señor no ha sido abolida y tenemos que obedecer las leyes, mandamientos y estatutos del Padre Celestial en nuestras vidas. Que antes no podíamos hacerlo, lo sé. Y esa es la buena nueva del Evangelio, de eso se trata el Evangelio de Dios. Presentar a nuestro amado Jesús de Nazaret, el que vino a morir por nosotros, el que clavó en esa cruz ese decreto que nos llamaba pecadores y transgresores de la ley, y que merecíamos la muerte por transgredir la ley, los pecados, la ley de Dios. Merecíamos la muerte por haber transgredido.
Y el pecado que Adán y Eva nos heredó en la carne, porque la carne es la que nos lleva a pecar, decimos todo el tiempo. Entonces Jesús clavó en la cruz esa carne, por eso dice ahí, en su cuerpo corporal, fue clavado en la cruz. Ahí se llevó el pecado. Entonces ahora nosotros aceptamos ese sacrificio de Jesús. Ese es el verdadero evangelio, mis amados. Eso es lo que le tenemos que enseñar a las personas. Que reconozcan que ellos no se podían salvar a ellos mismos. Y que si ellos no se acercan al Señor Jesús, cuando mueran, no van a tener perdón de pecados. Ese es el evangelio, eso es lo que le tenemos que decir a las personas. Arrepiéntete y conviértete al Señor Jesús y síguelo a Él. Sus mandamientos, sus enseñanzas, sus estatutos, sus preceptos. Porque Él es el que nos va a llevar a la vida eterna. Amén, mis amados. Ay, me apasiono tanto y me voy. Entonces, mis amados, no sé si me pudieron captar un poquito, pero la ley de Dios no está abolida. Y eso yo se los vengo a decir aquí y se los puedo comprobar con la palabra del Señor. Y aquí Pablo nos está diciendo que cuando una mujer está sujeta cuando el marido vive, la mujer no se puede casar con otro hombre porque vive el marido. Hasta que el marido muera, ella queda libre de esa ley. Pero de la ley que le marcaba que era pecado. Porque la ley en sí no ha muerto porque hay otras personas que están casadas. Hay más gente que sigue casada. Entonces esa ley sigue vigente para toda esa gente. Pues la ley no está muerta, la ley no se murió. Y se lo vuelve a decir a los corintios, dice, la esposa mientras vive su marido permanece ligada a él, pero si el marido se muere queda libre para casarse con quien quiera, siempre que se trate de un matrimonio cristiano. Aquí lo dice, y fíjense, esta Biblia es católica, la que yo estoy leyendo, es una Biblia católica, y dice que siempre que sea en un matrimonio cristiano. ¿Y por qué? Porque también, mis amados hermanos, porque esto es algo que también a nosotros nos conviene, por nuestro bien. Porque si nosotros nos casamos con alguien que no piensa igual que nosotros, imagínense la vida que llevaríamos. Porque imagínate, tú estás queriendo obedecer al Señor y tu esposo no quiere saber nada de Dios, pues imagínate si tú te casas con alguien así, ¿a dónde van a ir a parar? ¿A dónde van a ir a parar? Entonces, esa es la razón de estar con una persona que cree en algo diferente a ti, porque definitivamente no pueden caminar en unión, no pueden estar juntos. Y fíjense lo que dice acá, Deuteronomio, ahí es donde el Señor habla del yugo desigual y lo puso en las yuntas de los animales, pero eso lo podemos aplicar a nuestras vidas. Y aquí el Señor dice, no arará un buey con un burro juntos. Luego dice en Amós 3:3, fíjense lo que dice el Señor, dice, ¿emprenden acaso dos hombres juntos el camino sin haberse puesto de acuerdo? ¿Andarán dos juntos sin estar de acuerdo? No se puede, mis amados, no se puede. Y sería un infierno vivir con alguien que no está de acuerdo a lo que nosotros caminamos. Si tú caminas con el Señor Jesús y te casas con uno que no camina con el Señor Jesús, vas a tener muchos problemas. Porque no saben lo hermoso que es que tu pareja camine juntamente contigo hasta el altar, en obediencia al Padre. Saben, yo le doy gloria a Dios por el esposo que a mí me dio. Porque esa fue una de las razones por la que él y yo nos casamos. Y él me lo pidió. Él me lo pidió en matrimonio. Y me dijo, Tere, nos vamos a casar. Porque queríamos hacer las cosas bien delante de Dios. Y él me dijo, porque yo me voy a quedar contigo para siempre. Y esas palabras que él dijo están selladas. Y caminamos juntos con el Señor. Y es lo más hermoso que puede haber, mis amados. No se imaginan lo hermoso que es orar junto con tu pareja, leer junto con tu pareja, estudiar con tu pareja, leer con él, compartir la palabra. Eso es hermoso. Entonces, si tú eres viuda y caminas con el Señor, busca a alguien que camine junto contigo. Porque dice, caminarán dos si no están de acuerdo.
no se puede. Y aquí la Biblia católica lo dice bien clarito. Bueno, a todos les digo que leo la Biblia católica, pero a mí me encanta esta versión. Y es bien clara. Por eso no entiendo por qué hacemos tantas cosas allá afuera. Pero la Biblia es bien clara. Bien clara, bien clara, bien clara. Pero ahora hemos sido liberados de la ley y muertos respecto a la ley que nos tenía prisioneros, y podemos ya servir a Dios según la nueva vida del Espíritu y no según la vieja letra. Si ya morimos al pecado, entonces ya podemos vivir para Dios. Porque acuérdense que el Señor no habita en el pecado. El Señor no habita en el pecado. Yo no sé cómo tú estés viviendo, yo no sé qué es lo que tú practicas, pero yo te invito a que obedezcamos las leyes del Señor, a que obedezcamos sus mandamientos. Maribel Chaparro Santos, ay, mi amiga del alma, me da tanto gusto verte ahí, mi corazón. Ay, qué bueno. Alexis Paredes, también estás ahí. Oh, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Qué bueno que están ahí. Dios les bendiga grandemente. Espero que esta palabra sea de gran bendición en sus vidas y la atesoren en su corazón y pues podemos ponerla por obra, porque de eso se trata. No nada más de escucharla, sino ponerla por obra. Todo aquello que vamos aprendiendo hay que ponerlo por obra. Dice la palabra del Señor que no son los oidores de la palabra los que serían salvos, sino los hacedores de la palabra. Entonces eso a mí también me habla ahí de alguna cosilla por ahí, pero pues mucha gente dice que no. Pero yo quiero obedecer al Señor. Yo quiero, y todas esas transmisiones que yo les traigo son para enseñarles a que el Señor quiere que le obedezcamos, que le amemos con todo nuestro corazón, que reconozcamos que Él es Dios y que fuera de Él no hay nadie más. Y que no hay nadie más que nos pueda ayudar en la angustia, en la desesperación. Él es el único, Él es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A Él hemos elevado nuestra alma, dice el Salmo. A ti elevamos nuestra alma y en ti ponemos nuestra confianza, Señor. Y no seremos avergonzados. ¡Wow! ¡Qué preciosa palabra! Esa es la convicción que tenemos que tener. Pero saber que tú estás siendo fiel al Señor. Que cuando tú le vayas a pedir al Señor, tú sepas, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Estoy esforzándome por obedecerte, por hacer cumplir tus mandamientos. No quebrantar ninguna ley, Señor. Y ves a la ley del Señor y ves a leer, ves a leer todo lo que te dice ahí. ¿Qué no debes hacer? ¿Qué debes hacer? Hagámoslo. Porque miren, es tan triste cuando el Señor, fíjense que dice aquí el Señor, fíjense lo que nos dice el Señor, y eso a mí me da tristeza, hermano, me da mucha tristeza cuando yo escucho hablar al Señor en esta palabra. En Malaquías 1:6 dice el Señor, y lo dice como hasta con tristeza: el hijo honra a su padre, el siervo respeta a su patrón. Pero si yo soy tu padre, dice el Señor, ¿dónde está la honra que se me debe? ¿Dónde está la honra que se me debe? Dice el Señor. ¿Y qué dijimos en el inicio ¿qué nos dice Pablo en Romanos 2:23? Dice que deshonramos a Dios al no cumplir la ley. Entonces, hermano, todo eso, yo vengo todas esas palabras y yo, ¿cómo es posible que a mí me vengan a decir que yo no tengo que cumplir la ley? Si Pablo me dice que deshonro a Dios al no cumplir la ley, y el Señor en Malaquías me dice, el hijo honra a su padre, el siervo honra a su patrón, pero si yo soy su padre, ¿dónde está la honra que se me debe? ¿Dónde? Fíjense que, ay, Padre Santo, dice, este pueblo, en Mateo 15:18, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor nos conoce, mis amados. Acuérdense que a Él no lo podemos engañar. Y no es el hecho de decir Dios, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Saben que los homosexuales, para salir a un evento de los que ellos hacen, de sus shows, se persignan y se encomiendan a Dios. ¿Sabían eso? Los ladrones, cuando van a hacer un atraco, y se persignan y se encomiendan a Dios, que todo les salga bien. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Usar el nombre del Señor para cualquier cosa. Es triste, mis amados. Es triste. Yo por eso en estas enseñanzas, yo a través de todo lo que yo he vivido y todo lo que yo he pasado y todas mis caídas y todas mis... esa última que tuve que casi me muero,
el Señor me dejó sentir que me moría para levantarme y de verdad que yo reconociera que Él es Dios. Que yo reconociera que Él es Dios. Y le dije, Señor, si es cierto, tú eres Dios y fuera de ti no hay nadie más. No hay quien salve, fuera de Él no hay quien salve. Pero no tenemos en cuenta a Dios, no honramos a Dios, lo tenemos como un juguete. Si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Fíjense, el otro día estaba yo platicando con un compañero de trabajo que me subí a un autobús, y aquí los autobuses, y les voy a dar este ejemplo para que más o menos se den cuenta hasta dónde obedecemos al hombre y a Dios no lo queremos obedecer. Hasta dónde podemos obedecer una ley del hombre y las leyes de Dios no las queremos obedecer. Aquí los autobuses tienen paradas específicas. Aquí no es como en México que tú le haces la parada media cuadra, media carretera, y ahí te para el autobús y te subes y te vas. Aquí no, aquí son paradas. Tiene que estar en la parada del autobús para poder pararse, si no, no se va a parar. Entonces el autobús iba saliendo de la central, por decir algo. Entonces una persona se equivocó, creo que de autobús, y apenas el autobús, ya había cerrado las puertas del autobús y iba así como que doblando apenas en la esquina, y el muchacho se quería bajar y le dijo que se quería bajar pues porque se había equivocado. I'm sorry, lo siento, le decía, y le dio sus excusas. Pero el del autobús no se paró, porque él tiene una ley que él no puede abrir la puerta después de haber salido de la estación, y él no puede abrir la puerta hasta que llegue a la siguiente estación. Yo me quedé sorprendida y admirada de ver con qué pasión defendemos y aceptamos y respetamos las leyes del hombre, y la ley de Dios no la queremos respetar. No se bajó, no le abrió la puerta, y el muchacho, porque ese es un autobús de que no para como de aquí a la esquina, para no sé cuántos kilómetros adelante, porque ese es un autobús especial y no para en cada esquina, para cada ciertas distancias. Entonces el muchacho se tuvo que ir hasta donde paró el autobús y de ahí bajarse y agarrar otro de regreso. Pero el del autobús no quebrantó la ley, no la quebrantó. Se ponga como se ponga el cliente, no la quebrantó. Pero a nosotros se nos hace fácil. No robes. Ay, que es tanto, es tantito. Ni cuenta se van a dar. Quebrantamos la ley. No adulteres. Ay, eso ya ni sirve, ya lo del matrimonio, eso ni es verdad, eso no sirve para nada. Eso es del hombre. Total. Adulteramos. Y aquí el problema no es caer. El problema es que no nos levantamos de ahí, seguimos. Porque recuerden que estamos en la carne y no estamos exceptos de pecar. Pero aquí el problema no es pecar, el problema es quedarte en el pecado. Ese es el problema, quedarte en el pecado. Porque si ya hemos dicho que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos redarguye. Porque a mí me redarguyó. Y yo ya no pude quedarme ahí. Y yo quería, no les voy a decir que no, yo sí quería quedarme ahí. Porque a la carne le gusta eso. Pero le doy gloria a mi Dios, gloria a Dios, gloria, para Él es toda la gloria, que me levantó y me rescató del fango. Y me dijo, vete y no peques más, Tel. No peques más, porque te puede sobrevenir una cosa peor. Y yo le creí, y yo acepté el perdón. Le digo, Señor, gracias por perdonarme. Porque todos, hermanos, todos le hemos fallado a Dios, todos le hemos fallado. Hemos transgredido todas estas leyes de las que yo le estoy hablando. Pero la invitación es a que clamemos a nuestro amado Jesús, que a eso vino. A dar la vida por nosotros y a sacarnos de ahí, del pecado, de la maldad.
porque con Él sí podemos, con Él sí podemos. Tenemos que estar en comunión con Él. Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Dice, separados de mí nada pueden hacer. Separados del Señor no podemos, mis amados, no podemos hacer nada separados del Padre. Separados de Jesús no podemos. Pero con Él yo les garantizo que sí se puede. Porque Él nos ha dejado su Santo Espíritu. Él ya se fue, vino, nos rescató, hizo lo que Él tenía que hacer por nosotros. Se sacrificó por nosotros. Dice, pero me voy al Padre y voy a preparar morada para ustedes. Pero no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador. Y ese es el Espíritu Santo de Dios que ahora mora en nosotros. Y a través del Espíritu Santo, cuando nosotros alimentamos ese Espíritu de Dios en nuestras vidas, caminamos ya en el Espíritu. Y ya no caemos en la tentación de la carne, porque esa está ahí pendiente. El diablo anda como un león rugente buscando a quien devorarse, porque él quiere matarnos. Todas esas personas que están allá y no han podido levantarse y no han podido salir de ahí, el diablo los tiene oprimidos y siguen, no han muerto al pecado, no han muerto, siguen ahí. Y dice que eso nos va a llevar a la muerte. Eso nos va a llevar a la muerte. Yo sentía que me moría, hermanos, yo sentía que me moría. Yo no podía, yo no tenía paz en mi corazón, yo sentía que me moría cuando yo sentí que le fallé al Señor. Yo sentía que me moría. Yo me sentía muerta de verdad. Muerta. Pero el Señor nos vino a dar vida. Me fui a su palabra, me metí a su palabra, leía. Ese era mi refugio, me refugié en Él. Porque su palabra dice que Él es nuestro refugio. Yo me refugié en Él y empecé a leer. Me leí todos los libros, creo ya, de la Biblia. Y por eso yo estoy aquí con ustedes. Por eso siento esta pasión por el Señor y decirles, he descubierto tantas cosas. He descubierto la misericordia del Señor. Cuando nos caemos, Él nos levanta, Él nos perdona, porque Él es bueno. Él no es malo como nosotros. Nosotros somos malos, pero Él es bueno. Y Él lo único que quiere, dice, clama a mí y yo te responderé. Hermano, si tú estás ahí, si estás en una condición que en donde no quieres estar y has caído porque el enemigo a eso vino, a matar, hurtar y destruir y a robarse todo lo que es del Señor. El enemigo se mete en las vidas de las personas y las usa para destrozar otras. Por eso la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, con gobernadores de las tinieblas. Andan en el aire, andan buscando nada más saber quién está descuidado para meterse. Y donde ven una familia feliz, ahí se meten para destruirla. Y no nada más destruyen a la pared, no nada más se destruyen ellos porque ellos son usados por el enemigo y se destruyen y van a la perdición. Porque están destruyendo familias. Pero no nada más se destruyen ellos, destruyen a los demás, a terceras personas, a los hijos. ¿Cuántos padres que han dejado sus hogares dejan a sus hijos solos con la mamá? ¿O cuántas mamás que han dejado los hogares y dejan a sus hijos solos con el papá? Y es un daño colateral, mis amados. Es un daño colateral. El pecado trae la muerte. El pecado es un daño colateral y el enemigo solamente vino a eso. A matar, hurtar y destruir. Él destruye las familias, Él destruye a las personas, Él destruye las almas. Porque Él no quiere que obedezcamos al Padre. Y esa es una estrategia del enemigo que ha venido a meter a las iglesias, a las congregaciones, al decirnos que no tenemos que obedecer al Señor. Y por eso vemos iglesias destruidas, por eso vemos iglesias con un montón de enfermedades, por eso vemos iglesias donde los miembros fornican, donde los miembros adulteran. Por eso vemos a los pastores que ya no pueden con los miembros, porque no controlan eso. Pastores estresados, pastores enfermos, pastores acabados. Porque el pecado en sus congregaciones vive todo el tiempo. Porque no hay vida, no hay paz. Yo no veo por qué un pastor tenga que estar estresado si sus
si sus discípulos, si los miembros de esa iglesia están obedeciendo al Padre. Yo no veo por qué un pastor tenga que estar estresado. Esa es la razón por la que los pastores se estresan y algunos hasta creo que se han suicidado, de que ya no aguantan más con tanta presión. Porque ¿qué está haciendo el pueblo? ¿Qué está haciendo el pueblo? Transgrediendo la ley de Dios. Transgrediendo la ley de Dios. Problemas a más no poder. Cita, los pastores tienen conversaciones con los miembros como no se imaginan. Porque los miembros no están obedeciendo al Padre. Y luego van con el pastor y quieren que el pastor les resuelva todas las situaciones. Cuando la situación está aquí. Aquí está la solución a nuestros problemas. Hermanos, vayamos a la palabra. Vayamos a la palabra. Voy a terminar aquí, ya no terminé todo el capítulo de Romanos. La próxima semana lo continuamos. Pero mis amados, esa es la realidad que estamos viviendo. Esa es la realidad. Gracias por todos los que se conectaron ahí. Y bueno, no voy a hablar de otra cosa más que de esto. Hasta que veamos nuestras familias restauradas. Hasta que veamos nuestros hijos restaurados. Hasta que veamos familias sirviendo al Señor. Porque eso es lo que el Padre quiere. Él no quiere que solo el pastor y la pastora sirvan. Él quiere que todos sirvamos al Padre. Todos. Y ya no sería tanta carga para los pastores, para los líderes. Seamos responsables con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hijos. Empecemos por nosotros, mis amados. Empecemos. Yo les amo con todo mi corazón y de verdad desobedecer al Padre es muy triste y son consecuencias muy graves. Y yo vengo aquí a decirles, debemos obedecer al Padre. Porque Jesús dice que Él ya vino a reconciliarnos con Él. Pero imagínense si ya Él nos reconcilió y nosotros volver a transgredir las leyes, volver a transgredir los mandamientos. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Empecemos a obedecer al Padre. Vamos a seguir aprendiendo, mis amados. Yo les bendigo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Y bueno, les doy gracias por haberme acompañado hasta aquí. Yo sé que hablo mucho, hablo demasiado, pero yo me apasiono con el Señor y créanme que esto a mí me conforta, me complace y le digo, Señor, gracias porque me permites hablarle a tu pueblo. Gracias porque soy un instrumento en tus manos y le doy toda la gloria a Él que me ayuda a hablar, porque pues yo no sé hablar. Yo no sé hablar, Él es el que me ayuda, Él es el que me da las palabras en mi boca, porque yo a veces, créanme que después de que termino el audio, yo lo vuelvo a mirar y digo, ¿cómo fue que yo hablé tantas cosas? Porque pues yo realmente, yo no puedo hacer eso, solamente el Señor, es el Señor el que nos habla a través de nuestras vidas. Y Él quiere usar tu vida también para que tú le hables a otra persona. Levántate, si estás caído, levántate. Si estás caída, levántate. Nunca es tarde para volver a empezar. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Si le fallaste, pídele perdón y reconcíliate con el Padre. Reconcíliate, que Él es bueno y Él te perdona. Él no te juzga como nosotros. Él no te señala como nosotros. Él es bueno. Él está con sus brazos abiertos esperándote y diciéndote, ven, te perdono, vete y no peques más. Y sígueme. Es lo que yo estoy haciendo aquí. Sigo a mi Maestro. Y espero que tú también lo sigas. Te amo en el amor del Señor, en ese amor tan grande que Él nos da para que podamos amar a nuestro prójimo. Porque tenemos que amar a nuestro prójimo. Porque yo ya entendí que mi lucha no es contra carne ni sangre. Yo sé quién es el que quiere interponerse entre la obra del Señor. Cuando ve que hay tesoro en tu familia para el Señor, Él se lo quiere robar. Él se lo quiere robar. Porque a Él no le gusta que las familias sirvan al Señor. Y si a ti el enemigo no te ha molestado, es que no le estás dando motivos. Pero cuando nosotros le damos motivos, Él nos molesta. Porque sabe que somos instrumentos en las manos del Padre. Pero poderoso es Dios que nos libra de sus artimañas porque Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que resistirlo. Resistir al diablo y Él huirá de ti.
¿Y sabes con qué lo resistimos? Con la palabra del Señor. Porque cuando Él quiso tentar al Señor Jesús, el Señor Jesús lo resistió con la pura palabra. Él no se puso a alegar con Él. Él no se puso a estar discutiendo con Él. Él dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando nosotros hacemos esto, Él se tiene que ir. Él huye porque no hay cavidad para Él en nuestras vidas. Porque estamos en obediencia, estamos obedeciendo al Padre. Estamos obedeciendo al Padre. Y Él ahí no entra. Él ahí no tiene cavidad. Amén, mis hermanos. Ojalá que haya servido de mucho esta palabra. Ojalá que la hayan atesorado en su corazón. Y bueno, los veo la próxima semana con la ayuda del Padre. Ya me empiezo a picar la garganta, ya no de tanto que estoy hablando. Pero bueno, oren por mí. Les agradecería que también oraran por mí. Yo voy a orar por todos ustedes. Siempre les digo que oro por los que se conectan. Y pues por todos aquellos que han de seguir viendo estas transmisiones, que la verán más tarde. Pero Dios les bendiga, mis amados. Los quiero mucho, les amo de verdad. Y pues lo único que quiero es que nos unamos como un solo pueblo a obedecer a nuestro Padre Celestial. Y ojalá que pronto nos podamos ver personalmente y seguir estudiando y seguir aprendiendo y compartir más de la palabra del Señor. Y bueno, a lo mejor un cafecito, una comidita, algo por ahí, la próxima vez que las vea. ¿Sale, mis amadas? Gracias, Carolina Hernández, por estar ahí. Guadalupe Fernández, Juana Cotlame, gracias, Juanita. Alexis Paredes, Maribel Chaparro. Oh, gloria a Dios por cada uno de ustedes. Que el Padre les bendiga y les guarde donde quiera que estén. Sigamos atentos, mis hermanos, a las señales y a las estaciones del Padre, porque el Señor Jesús viene pronto. El Señor viene pronto y está reuniendo a su pueblo. Está juntando a todas esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo único que Él quiere es que nos unamos al pacto. Nos unamos al pacto para que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Gloria a Dios. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús y le mando besos y abrazos a todos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gloria a Dios. Bendiciones. Bye.